Enrique Yo Camino a la Santidad, contándoles, informándoles sobre la vida del venerable Enrique Yo. Vamos a tener muchísimas sorpresas, por lo que queremos que a partir de ahora, ya en este momento, nos empiecen a escribir. Nos mandan mensajes al teléfono 11 30 98 1000, al WhatsApp. Manden mensajes. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. También tiene redes oficiales, donde en Instagram, Facebook y en YouTube lo pueden encontrar en Enrique Yo Oficial. Vamos a escuchar una reflexión del padre Daniel Díaz. Queridos amigos de ACDE, en este comienzo de año, al volver a encontrarnos en estas palabras, quiero proponerles hacer foco en la experiencia de gracia, fe y misericordia que nos ha sido propuesta para este 2025. Me refiero a la convocatoria a celebrar el jubileo que el Papa Francisco nos ha hecho a todos. Al proponernos este tiempo especial, ya el año pasado se dirigió en su bula a cuantos leyeran su carta, expresando un deseo abierto a todos para que la esperanza nos vuelva a colmar el corazón. La palabra jubileo tiene su raíz en el término hebreo yovel, un instrumento musical hecho con un cuerno de carnero que tradicionalmente era hecho sonar en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta judía de la expiación. Esta fiesta anual cobraba una fuerza muy especial cada 7 semanas de 7 años, cuando el Levítico indicaba: entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta el día 10 del 7º mes, el día de la expiación. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Los años jubilares son ocasiones muy especiales. La Iglesia retomó su celebración a partir del año 1300 y fue modificando su periodicidad. Desde 1475 se decidió hacer cada 25 años para que cada generación participara al menos de uno en su vida, que era más breve en lo usual por aquellos tiempos. No obstante este lapso ordinario, el Papa puede convocar por circunstancias excepcionales otros jubileos extraordinarios. El último de ellos fue el Jubileo de la Misericordia en el 2016. Cada año jubilar suele tener un tema central. Este tema responde al tiempo en que está enmarcado, a los desafíos y a las necesidades del mundo en ese momento. A partir de ese tema brota la reflexión y las propuestas de acción. Para este año santo, el centro está expresado en el lema Peregrinos de Esperanza, y en línea con las últimas encíclicas del Papa, aparecen como deseos profundos el recuperar el sentido de la fraternidad universal y el contemplar la belleza de la creación y el cuidado de nuestra casa común. La invitación es, en síntesis, a renovar todos nuestros vínculos, con Dios, con las personas, con la creación. Como consecuencia de esa conversión del corazón, Dios nos concede no solo su perdón, sino, con esta ocasión, la remisión completa de la pena temporal debida al pecado. Es lo que llamamos indulgencias plenarias. Cuando Dios nos da su perdón por el sacramento de la reconciliación, aún liberados de la pena eterna, seguimos sufriendo en la tierra las consecuencias de ese mal al que en algún momento adherimos. La indulgencia es expresión de la infinita misericordia divina, puro don gratuito, y viene a liberarnos de esa esclavitud sanándonos. Esta indulgencia puede ser aplicada a uno mismo, o bien a un difunto, para quien pedimos Dios abra las puertas del cielo definitivamente. Para recibir esta indulgencia plenaria se requieren ciertas condiciones: la peregrinación a los lugares designados en Roma o en las catedrales o templos señalados por las diferentes diócesis es el más difundido,
Atravesar la Puerta Santa expresará ese ingreso a una mayor plenitud y cercanía con Dios por quienes quieren con verdadero arrepentimiento y deseo de conversión renovar su vida de fe. Pero se suman a esta posibilidad otros modos, en que se expresan otros aspectos de la transformación interior. Entre ellos se destacan las obras de misericordia, como visitar a presos o enfermos, misiones y ejercicios espirituales. En cada caso, la confesión en el sacramento de la reconciliación, la comunión eucarística, la afirmación de la fe a través del credo, el rezo por las intenciones del Santo Padre, vienen a hacerse camino para disponerse a la gracia de Dios. Pero no hay que confundirse, no es un trueque o intercambio, no es un pase de magia en el que hacemos algo y Dios paga a cambio. Todo es fruto gratuito del amor divino, al que le basta encontrar un corazón abierto para ser siempre infinitamente más generoso y darnos lo que solo no podríamos alcanzar. Un aspecto que no he mencionado aún y que es central al jubileo es el aspecto social. En su origen, aunque nunca pudo ser llevado plenamente a cabo, invitaba a la condonación de las deudas, la restauración de la tierra a los propietarios que la habían perdido, la liberación de aquellos que habían caído en la esclavitud por no haber pagado lo que debían. En el fondo de estas normas habita un deseo de volver a un equilibrio donde todos puedan tener bienestar, donde a nadie le quede vedado su posibilidad de desarrollo, de vivir bien y en armonía. Para nosotros, en el mundo de la empresa, este último aspecto es un desafío muy particular, que necesitaremos reflexionar y profundizar en este tiempo. Vale la pena preguntarse qué sucede cuando el habitual manejo de la economía y el mercado dejan al margen de lo que es necesario para vivir dignamente, cuando destruye proyectos y emprendimientos sin miramientos descarnadamente. Hay que pensar cuál es nuestro modo de exigir a quienes no han podido cumplir sus obligaciones y han quedado sepultados en deudas que los aplastan. ¿Nos preocupan las personas? ¿Nos hacemos cargo de que haya justicia? Más allá de la legal humana está la divina. O muchas veces tan solo aplicamos lo acostumbrado, sin hacernos un verdadero cuestionamiento cristiano. Sé que lo que les propongo es difícil, pero es profundamente cristiano, y al mismo tiempo es un aspecto central del jubileo. ¿De qué nos serviría peregrinar hacia los templos del Señor y sus puertas santas si no somos capaces de reconocer a los hermanos que caminan con tanta dificultad a nuestro lado? Creo que Jesús nos volvería a decir: regresa, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve a peregrinar a mí. Solo cuando damos un paso que nos acerca a los hermanos, estamos dando un paso que nos acerca a Dios. Queda mucho por decir y reflexionar. Tendremos todo un año de especial gracia de Dios para poder hacerlo. Que el Señor les conceda vivirlo con compromiso y plenitud y colmados de su bendición. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años, pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano,
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Job, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares,
Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Quienes quieran saber más sobre ACDE tienen que entrar en la página oficial, que es www.acde.org.ar. ACDE es ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Allí van a tener toda la información que estén buscando, y si se quieren inscribir a los cursos, las capacitaciones o ser socios de ACDE, allí van a conseguir toda la información que estén buscando. Ahora nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad y con muchas más sorpresas.